les voy a hablar sobre la evolución de la teoría cinética de los gases, para lo cual hemos realizado una breve línea de tiempo explicando los más importantes acontecimientos. En el siglo XVII, Boyle y Marriott observaron la relación entre la presión, volumen y la temperatura de los gases, sentando las bases para los estudios posteriores. En el siglo XVIII, Daniel Bernoulli, en su obra de hidrodinámica, propuso que los gases consisten en unas moléculas en movimiento continuo, cuya presión se debe a las colisiones con las paredes de un contenedor. Después, en el siglo XIX, James Maxwell y Ludwig Boltzmann desarrollaron formalmente la teoría cinética, donde Maxwell propuso la distribución de velocidades de las moléculas en un gas en equilibrio, y Boltzmann extendió esta idea, formulando la dispersión de Maxwell-Boltzmann y la ecuación de Boltzmann, relacionados directamente con la dinámica molecular en la termodinámica. Y finalmente, en el siglo XX, Albert Einstein aplicó la teoría cinética para expresar el movimiento browniano, proporcionando evidencia adicional para la existencia de los átomos y las moléculas. Para lo cual hemos tomado como ejemplo el sistema del formaldehído y sus fuerzas de interindividuales. El formaldehído es una molécula pequeña con un átomo de carbono central unido a dos átomos de hidrógeno y un grupo carbonilo, y tiene las fuerzas dipolo-dipolo debido a la polaridad de la molécula, donde el átomo de oxígeno tiene carga parcialmente negativa y los átomos de hidrógeno tienen carga parcialmente positiva. Las fuerzas de Van der Waals nos ayudan a entender la dispersión y la cual nos dan a entender las fluctuaciones temporales en la distribución de electrones en las moléculas. Para lo cual se ha realizado un estimado de la energía de interacción. Se conoce que por cada par de moléculas del formaldehído se encuentra típicamente en un rango de 1 a 10 kilojoules sobre mol. Este valor puede variar dependiendo de la orientación relativa de las moléculas, la distancia de intermoleculares y las fluctuaciones de la distribución de carga o electrones. El potencial intermolecular se da de acuerdo al potencial de Lennard-Jones, que nos ayuda a entender las fuerzas de intermolecularidades están dominadas por las interacciones de dispersión, es decir, las fuerzas de Van der Waals, dados por la siguiente ecuación, donde E es la profundidad del pozo del potencial y O con una curvatura es la distancia a la cual el potencial es nulo. Estos estimados proporcionan una base para entender cómo las moléculas interactúan en el contexto de las propiedades termodinámicas junto al formaldehído. En este caso tenemos la energía de rotación, que está dado por la ecuación de EROT es igual a h al cuadrado sobre 2i, donde i es el momento de inercia de la molécula y h es la constante de Planck. Esta ecuación nos ayudó a obtener unos valores estimados que van desde los 10 kilojoules sobre mol hasta los 40 kilojoules sobre mol. La energía de rotación nos ayuda a identificar cuál es la forma de la molécula, como se puede observar en esta imagen. En la energía de vibración se da por la ecuación de B más 1 medio por H por B, donde la energía de vibración está determinada por las frecuencias vibratorias de los modos normales de las moléculas. Estas vibraciones principalmente se involucran en el estiramiento y en la flexión de los enlaces carbono-oxígeno e hidrógeno-carbono. De acuerdo a esto, hemos tomado unos valores estimados desde los 300 kilojoules sobre mol hasta los 600 kilojoules sobre mol.
Para culminar con las energías tenemos la energía de traslación, que está dada de la siguiente forma. Trans es igual a 3 medios constantes de Boltzmann por la temperatura. Esto quiere decir que depende de la temperatura y la relación de la masa con la velocidad de las moléculas en movimiento. Para esto se dieron estimaciones de valores desde 1 kJ sobre mol hasta 4 kJ sobre mol. Esto nos ayuda a determinar cómo es que la molécula se va a mover en su nivel energético. En el sistema del formaldehído se consideraron los siguientes criterios. Como las estimaciones son aproximadas, estas pueden variar dependiendo de las condiciones específicas del sistema. En este caso puede variar de acuerdo a la variación de la temperatura. También la energía total de la molécula en un estado específico puede variar de acuerdo a la energía de vibración o rotación, ya que este es el resultado de la suma de estas dos energías. Y como final tenemos que unas moléculas de formaldehído, al tener una energía de vibración y rotación igual o acopladas, puede afectar en las observaciones de experimentos en simuladores o en experimentos físicos, ya que no nos está dando la oportunidad de relacionar la energía total. También debemos considerar la orientación y la configuración de la molécula, ya que estas moléculas pueden interactuar con más fuerza cuando los dipolos están alineados y pueden también verse una influencia en la temperatura, ya que la temperatura más alta, las moléculas tienden a tener mayor energía cinética, lo que puede afectar entre la interacción entre moléculas. Es decir, que unas pueden estar a una velocidad más alta que otras. Para poder entender cómo las moléculas interactúan con su energía de rotación, vibración o traslación, se han generado estas imágenes, en donde en la primera imagen nos podemos dar cuenta que el estado de rotación de la molécula gira alrededor de sus ejes principales, X, Y y Z. Y las flechas nos indican la rotación alrededor de sus tres ejes. Después tenemos la molécula con energía de vibración, en donde los átomos dentro de la molécula oscilan alrededor de sus posiciones de equilibrio. Los nodos de vibración incluyen estiramientos, flexiones en los enlaces. En la molécula del formaldehído, las vibraciones típicas, como los estiramientos en los enlaces de carbono-oxígeno y la flexión en los enlaces de carbono-hidrógeno. Finalmente, en la molécula en estado de traslación, se mueve en el espacio con energía cinética determinada por la velocidad y la temperatura en la que se encuentra el sistema. En el caso, la molécula del formaldehído, con una flecha indicando el movimiento de traslación en una dirección específica, en este caso se está moviendo la parte superior. Para entender un poco más cómo es que se interrelacionan estos tres tipos de estados, rotación, vibración y traslación, se ha creado una molécula con 5 moléculas de formaldehído, cada una mostrando los modos de energía de traslación, vibración y traslación, en donde la rotación, indicada por flechas rojas, verdes, alrededor de cada molécula, representan los tres ejes. En la vibración nos indican con flechas verdes, rojas y azules en los átomos de oxígeno y carbono, lo cual nos representan los modos de estiramiento y de flexión entre enlaces. Y por último, tenemos la traslación, indicada por flechas moradas que nos representan el movimiento traslacional de la molécula, es decir, de cómo la molécula se está moviendo en conjunto. Para esto también se ha
Ha colocado en un mismo nivel de rotación a las 5 moléculas del formaldehído. Cada una de estas configuraciones nos muestran cómo pueden organizarse las 5 moléculas manteniendo el mismo nivel de energía pero con diferente disposición espacial. En la primera gráfica tenemos una línea recta donde las moléculas están dispuestas en una fila. En la segunda tenemos una forma de cruz donde eh, las moléculas se forman alrededor de una molécula central formando una cruz y las otras siendo parte de unos brazos. En la tercera imagen tenemos una forma de pirámide que están dispuestas en una estructura piramidal con una molécula en su primera en su parte superior, sin embargo sigue estando en el mismo estado. Y para finalizar, tenemos la forma de un círculo donde están dispuestas una al lado de otra en forma de círculo, interactuando en el mismo nivel. Esto nos ayuda a entender que se pueden organizar las moléculas manteniendo la energía en el nivel, pero su disposición espacial sigue siendo la misma. Es decir, que la energía no va a cambiar a pesar de que su estructura dimensional o espacial sea diferente. Para finalizar, podemos entender que la teoría cinética de los gases nos ayuda a entender la complejidad y la riqueza de las interacciones de moleculares y energía, como la vibración, la rotación y la traslación de las moléculas, ya que no solo nos ayudan a entender las propiedades físico-químicas, sino que también nos proporcionan un conocimiento más profundo de cómo es el comportamiento de estas partículas en diferentes condiciones. Esto también nos ayuda a entender y comprender los procesos fundamentales en la química, como la cinética y la termodinámica. Esto nos ayuda también a entender y optimizar las aplicaciones industriales desde una síntesis química hasta a una nanotecnología. Entonces es muy importante entender cómo es que las moléculas y las partículas interaccionan entre sí y cómo es que pueden tener diferentes formas en un nivel espacial conservando la misma energía.